Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una reflexión bíblica más para adolescentes de Iglefy. Hoy continuamos nuestra serie Sígueme y vamos con la parte número 4. La semana pasada les dije que a lo mejor terminábamos hoy, pero seguí estudiando y me di cuenta que aún hay mucho más para hablar acerca de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Y la sección de hoy, la sección 4, se llama Una vida de misión. Jesús nos ha encomendado una misión. Y él tenía muy claro su propósito para la comunidad de discípulos que estaba formando. Su plan era prepararlos y enviarlos, era modelarles para que luego ellos vivieran e hicieran lo que le habían visto hacer. De hecho, si lo recuerdas, en la última cena, él dice, bueno, ahora ya tienen el ejemplo, ahora sí hagan de esta manera los unos con los otros. ¿Y qué había hecho Jesús? Bueno, Jesús lo que había hecho era servirles, lavarles los pies, limpiarles sus pies del polvo, del camino, del andar, de la vida, de las diversas circunstancias. El Señor ya nos había dado ejemplo. Entonces ellos estuvieron con Jesús más o menos por 3 años y aprendieron de Él. Vieron su ejemplo, sus enseñanzas, lo escucharon, lo vieron hacer milagros, echar fuera demonios. Y llegado el momento de poner en práctica lo vivido, comenzaron a hacer lo mismo. Y este es el pasaje que quiero hoy que hagamos referencia. Está allí terminando un capítulo y comenzando otro. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a leer del verso 36 hasta pasar al capítulo 10. Saltando algunos versos, vamos a ir hasta el versículo 8. ¿Vale? Entonces arranca con la necesidad de los obreros, lo llama la Nueva Traducción Viviente. Arrancó el 36, dice, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, familia, la cosecha es grande. Creamos eso. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Lo que los discípulos no sabían al momento de orar era que ellos iban a ser los obreros. Jesús envía a los 12 apóstoles, arranca el capítulo 10. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien luego lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Paremos un momentito allí. Si te fijas el cambio de nombre, en el verso 1 del capítulo 10 dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos. Y luego cuando ya les da la autoridad, les otorga la autoridad para hacer lo que Jesús hacía, ya no son llamados discípulos, sino apóstoles. Y la palabra apóstol es muy interesante porque más que a un posicionamiento, habla acerca de una función. Y un apóstol es alguien que está comisionado, alguien que está enviado, alguien que es un embajador, que es un representante de. Ese es un apóstol. Y ahora cuando ellos son enviados, primero fueron impartidos de autoridad, pero ahora que ellos son enviados ya no son solamente discípulos. No es que ahora dejaron de ser discípulos, siguen siendo discípulos, pero ahora van no solo a la teoría, sino a la práctica. Ahora son apóstoles, son enviados. Tú eres un enviado del Señor para tu generación. Saltemos al versículo 7. Vayan, anúncienles que el reino del cielo está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den gratuitamente como han recibido. De gracia has recibido, da de gracia. Y esto es increíble. Esto es increíble cuando comenzamos a vivir una vida de misión. Quiero cerrar esta enseñanza haciéndote un par de preguntas, no sin antes decirte que el propósito en la vida de un creyente es predicar el evangelio. Ese es el propósito, tanto con palabras como con actos de misericordia, ¿vale? Esa es nuestra misión, tenemos que vivir siempre con misión. Entonces aquí vienen las preguntas. ¿Te ha tomado por sorpresa que hoy estés escuchando de que Jesús te está llamando a vivir en una vida misional, en una vida de misión?
No entiendo, no, eso no son los misioneros que enviamos para la África, para otros lugares. Sí, pero todos podemos vivir una vida misional, una vida con un sentido misional, sabiendo que todo lo que hablamos, que todo lo que hacemos está reflejando a Jesús. Hace poco escuché una frase que me encantó y es la siguiente. La Biblia es la luz de la iglesia, de los cristianos, porque la leemos. Bueno, se supone, espero. Tú debes estar leyéndola. La Biblia es la luz de los cristianos, pero el mundo no lee Biblia, entonces el mundo lee cristianos. Y esto me impactó porque si nosotros realmente estamos leyendo la Biblia y llevándola a la aplicación, a la práctica, la gente, aunque no lea Biblia, ve a los cristianos que reflejan esta luz y la gente va a ser impactada, va a ser tocada, va a ser ministrada, va a ser alcanzada por esta luz. Quiero cerrar con este pasaje y es Marcos capítulo 6, verso 30, y es cuando la vuelta de los apóstoles, y dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Entren como en el reposo, en el descanso de su Señor. Es increíble cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, cuando nosotros vivimos esta vida intencional de misión, entramos siempre al reposo y al descanso del Señor. Ánimo, vive una vida de misión, el Señor te está llamando. Bendiciones, chao.